Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase en la Universidad de la Marina Mercante sobre la ley de teletrabajo. Ah, sí, bien. Bueno, ahí. Bueno, cuando hablamos de teletrabajo, nos referimos a una forma de trabajo a distancia en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o el lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae beneficios tanto al empleador como al trabajador. Bien, ahora vamos a hablar de ciertas características que pueden ir surgiendo. Dentro de las características vamos a encontrar, por un lado, una nueva cultura organizacional, donde se va a fomentar diferentes espacios de aprendizaje, de una comunicación, un incentivo en cuanto a los equipos de trabajo de forma interdepartamentales y multidisciplinarios. ¿Sí? También vamos a encontrar el formato de contrato individual voluntario, el cual este va a poder armarse un contrato que va a ser consensuado por ambas partes. Es importante en este tipo de contratos que se detalle específicamente cada derecho y obligación, tanto del empleado como del empleador. También otra de las características es la opción de trabajo por objetivo. Ya no vamos a estar trabajando, hablando de un trabajo que va a ser controlado por reloj, sino en cuanto al concepto de, evitando ese concepto de presentismo, que ya va a quedar obsoleto, y va a aparecer la opción de una disponibilidad y la idea de estos objetivos en el cual a través de su cumplimiento se va a buscar una mayor productividad. Otra de las características que vamos a dar es el tema de los horarios flexibles, siempre y cuando obviamente se esté respetando la jornada laboral en la cual se haya acordado por el contrato, pero se va a dar un tiempo y una habitualidad de trabajo diferente al cual se manejaba con el trabajo presencial. Otra de las características va a ser el tema de la distancia, ¿sí? Con el uso de los TICs, en el cual va a ser un trabajo totalmente remoto, en un domicilio ajeno a lo que es el empleador o la empresa, y la constante el uso de las tecnologías de información y de comunicación. Otra de las características va a ser la determinación del lugar de trabajo. En cuanto vamos a ver que va a ser, ser un trabajo remoto, vamos a poder optar por una locación específica o no. Entonces, da la posibilidad de que se pueda trabajar en cualquier espacio. Hoy se está dando mucho con chicos que viajan constantemente o van trasladando para poder conocer diferentes lugares del mundo y mantienen su trabajo de forma remota. Otra de las características va a ser la conectividad, en el cual se va a desarrollar la jornada laboral, si va a haber, lo que va a permitir es los grandes avances en cuanto a las conexiones de Internet y las posibilidades de diferentes conexiones. El tema de las coberturas de ART, este es un tema importante porque el tema de estar trabajando en un lugar fuera de lo que es el espacio de trabajo, de, por ejemplo, fuera de la empresa o fuera del domicilio del empleador. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener en cuenta es cómo va a estar cubierta la ART en el caso de que la jornada laboral se realice en un trabajo que, por ejemplo, va a ser, si bien es remoto, dentro del domicilio del empleado o va a ser en un lugar externo y eso tiene que estar acordado específicamente dentro del contrato. Siempre se va a buscar que la cobertura de RT sea 24/7, que esté ante cualquier situación que pueda surgir, pero también dentro de los horarios y las condiciones cuando se esté realizando la actividad laboral. Por eso es importante, para que no existan baches, que esté especificado dentro del contrato.
Otra de las características importantes es que exista una igualdad de derechos y obligaciones como tienen los trabajadores presenciales. Entonces, el teletrabajador debe gozar de estos mismos derechos, principalmente con el tema de lo que son las vacaciones, con el tema de la cobertura de RT principalmente, el tema de los valores en los sueldos. Entonces, estas obligaciones y derechos deben estar iguales que los trabajadores presenciales. Otra de las características importantes es respeto a la vida privada. Uno de los grandes problemas que surgieron sobre todo cuando fue el tema de la pandemia es el tema de los horarios laborales en los cuales se realizaba estos trabajos remotos y también el tema de la vida propia de cada persona que también influye en cuanto cuando se trabaja dentro desde la casa. Bien. Y una de las características fundamentales también es el tema de las herramientas de trabajo que se van a estar utilizando en cuanto a los equipos, el tema de la seguridad y la importancia, sí, en el caso de la responsabilidad tanto del empleado como del empleador para este uso de herramientas. Bien. Aspectos importantes a tener en cuenta al momento de la suscripción a un contrato de trabajo. Bien, en estos casos, al momento de suscribirse a un contrato de trabajo, las partes, el empleador y el trabajador deben proveer los siguientes aspectos sustanciales, más allá de los datos comunes a cualquier contrato de trabajo. Entonces, estos van a ser estos aspectos que van a complementar el contrato de trabajo, ¿sí? Por un lado, la voluntad del trabajador para realizar su labor diaria y definición del lugar de prestación de tareas. Quiere decir que cuáles van a estar las tareas, la intención que va a tener el trabajador, si va a ser un trabajador, va a ser por objetivos o si va a ser por cumplimiento horario. También en dónde se van a realizar estas tareas, si va a ser específicamente en la casa o si va a ser un trabajo remoto donde la persona va a estar en movimiento constante. Y esto es importante por el tema del cubrimiento también de la RT. El tipo de jornada con el cual se va a trabajar, si va a ser dinámica, si va a ser fija, si va a ser total, si va a ser parcial. Luego también tenemos en cuanto a una modalidad de trabajo, si va a ser totalmente en línea o va a ser mixta y va a ir variando. En algunos días va a estar trabajando desde la oficina, otros días va a estar trabajando desde este lugar remoto. También una de las características importantes es la especificación del software en el cual se va a utilizar, y esto también lo vamos a ver después con el tema de la ciberseguridad. Luego también otra de las características o unos aspectos a tener en cuenta va a ser los plazos de preaviso respecto a la reversibilidad. Y esto es importante porque en el caso de que de repente la empresa diga, ok, tenemos que volver al 100% de la presencialidad, y dar un preaviso de esta situación, en qué momento o en qué plazo se va a volver y si el empleado también está en condiciones para poder volver a esta presencialidad. O, en todo caso, al revés, de que un empleado que está totalmente presencial tenga que pasar a un trabajo remoto. Otro de los aspectos también es el derecho a la desconexión digital, y esto es importantísimo porque se ha dado de que por más que la persona esté trabajando de forma remota, tiene un horario, tiene un tiempo y no pueden estar a las 10, 12 de la noche, 2 de la mañana volviendo a pedir que estén conectados porque están atentos, porque están trabajando desde la casa. Y esto se ha dado muchísimo, ciertas situaciones, sobre todo en tema pandemia, a los comienzos, cuando todavía esto estaba eh, la mayoría de las empresas donde no se había utilizado, todavía estaba bastante en un aprendizaje. Bien, vamos a ver el tema de la normativa de teletrabajo. Yo acá les hice un listado más o menos de cada una de las
de los aspectos importantes al momento del contrato. Normativas de teletrabajo. Y acá vamos a ver algunas leyes, ¿sí? En el caso de lo que es el teletrabajo se ha dado mucho más específico. Tenemos, por ejemplo, la ley 27.555, y que es el régimen legal de contrato de teletrabajo. Luego tenemos el decreto que va a complementar esta ley. Tenemos diferentes resoluciones, sobre todo, bueno, con el 2021, ¿sí? Con la entrada de la aplicación de la ley del teletrabajo y también algunas aclaraciones que se fueron incorporando. La ley de contrato de trabajo, y esto sí es importante porque, como habíamos hablado recién, la ley de contrato de teletrabajo va a estar regulada y relacionada con la ley de contrato de trabajo, porque tanto los derechos y obligaciones que va a tener un trabajador eh, remoto como presencial debe tener sus mismos derechos y obligaciones. Y vamos a ir encontrando diferentes resoluciones. Bien, obviamente siempre va a depender de cada sector desde donde se esté trabajando y los acuerdos que se lleguen dentro de cada una de las empresas. Y uno de los temas importantes a destacar es la diferencia entre lo que es el teletrabajo y el home office. Principalmente, una de las características que vamos a destacar que el home office sí o sí es una actividad laboral que se va a realizar en la casa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos en estos casos, ¿sí? Es pura y exclusivamente una actividad que va a ser de oficina, que va a estar relacionado con el tema de la actividad que se estaba realizando de forma presencial y pasa al hogar, ¿sí? En cambio, en el caso del trabajo remoto, puede ser realizado en cualquier parte del mundo y no es necesario que lo haga, realice desde la casa. Si esa persona es una persona que viaja constantemente o que tiene su intención de forma privada de viajar y continúa su actividad laboral de forma remota y está avalado por el contrato que tienen realizado con la empresa, lo puede realizar sin ningún problema. Diferencia es cuando trabaja de forma home office y esa persona se traslada a otro lugar. Entonces, en ese caso no estaría cumpliendo con su contrato de trabajo. Nos ha- Entonces, estos son los breves conceptos para tener en cuenta entre el tema del home office con el teletrabajo, luego el trabajo remoto. Ahora, es un breve concepto breve resumen de cómo se trabaja con la ley de teletrabajo aquí en la Argentina. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta lo vamos a estar trabajando en los grupos o por mail.